Si estás al día con el manga de One Piece, seguramente debes sentir lo mismo que yo con respecto a los Mugiwaras, pero particularmente con Luffy. Y es que en los últimos arcos ya no se sienten tan fuertes como deberían y tienen problemas que la tripulación del próximo rey de los piratas probablemente no debería tener. Esto es algo que empecé a notar desde hace un tiempo y que con el pasar de los arcos lo empecé a sentir cada vez más. Seguramente no debo ser el primer boludo que habla de esto, pero me parece que la fuerza actual de Luffy y del resto de la tripulación podrían ser un gran impedimento a la hora de seguir en la carrera por el One Piece. Así que el día de hoy voy a hacer un análisis con respecto a este tema y también te voy a dar una posible solución al final del video. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces hacia mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de One Piece. En esta primera parte del video voy a hablar de ciertos resultados en las últimas peleas de Luffy y después, poco a poco, vamos a ir avanzando con otros temas que son igual de importantes y que van a ayudarnos a entender lo que quiero decirte. Desde que terminó la saga de Dressrosa pasamos por Whole Cake, por Wano, por Egghead y actualmente estamos en Elbaf. En cada uno de estos arcos tuvimos o estamos por tener peleas importantes y creo que en esos enfrentamientos es donde yo estoy encontrando el problema. Después de la pelea contra Doflamingo, los Mugiwaras no ganaron ninguna pelea realmente importante. Y hablando principalmente de Luffy, en Whole Cake no le ganó a Katakuri, no le ganó a Kaido en Wano y bueno, en Egghead no tuvo una pelea muy fija de la que podamos hablar como en los dos casos anteriores, pero ya vamos a llegar a eso. Antes de continuar, te quiero aclarar que voy a hablar de peleas realmente importantes, o sea, las peleas finales de cada arco, porque si nos frenamos a hablar de peleas como la de Cracker en el bosque de Whole Cake, no terminamos más, así que ese tipo de peleas las voy a dejar en un segundo plano. En el arco de Whole Cake, Katakuri en realidad medio que perdió solo porque tenemos que recordar que cuando apareció la estúpida de su hermana Furampe, terminó lastimándose a sí mismo para que Luffy no peleara en desventaja y sea entre comillas una pelea justa. Y si bien es una pelea que a mí me gusta mucho, la realidad es que Luffy no la ganó, ya que lo que pasó fue que Katakuri la perdió. Si bien en un principio podríamos pensar que los dos pelearon con una herida extra y nada más, no suena tan mal y parecería que Luffy ganó bien. De hecho, a lo largo de esta pelea, Luffy logra evolucionar su Haki, así que si ponemos esas cosas sobre la mesa, como te dije recién, podríamos considerar que Luffy ganó justamente, pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta las frutas de las cuales son usuarios estos dos personajes. Por su parte, Katakuri es usuario de la Mochi Mochi, la cual es una fruta del tipo Paramecia, mientras que Luffy es usuario de la Hito Hito no Mi modelo Nika, la cual es una Zoan mitológica. Acá es donde está el asterisco a tener en cuenta. Las frutas Zoan tienen mejores propiedades regenerativas que cualquier otro tipo de fruta del diablo, y teniendo en cuenta eso, Katakuri se debilitó para en su cabeza equilibrar la pelea, pero la realidad es que para Luffy, un usuario Zoan, su herida no era tan grave como aparentaba, ya que podía recuperarse relativamente rápido y que esa herida que le hizo Furampe no fuera un gran impedimento para seguir. Así que teniendo en cuenta eso, Katakuri se debilitó solo y terminó inclinando la balanza de la pelea en su contra por el justificado desconocimiento de la fruta que tenía su rival. Así que en mis libros eso significa que perdió la pelea y que Luffy no la ganó, simplemente pudo salir de ahí con vida. Pero como ya sé lo que estás pensando en este momento, vamos a dejar esa pelea atrás porque en este punto del manga no sabemos que la fruta de Luffy era una Zoan y al igual que Katakuri, todos pensábamos que era una Paramecia. Por eso recién te dije lo del justificado desconocimiento, así que tal vez evaluar esa pelea con el diario del lunes no es tan buena idea. Pero de igual forma, yo creo que no está de más considerar la opción que te propongo, y es que Katakuri perdió la pelea y Luffy no la ganó. Antes de terminar con esta saga de Whole Cake, hay una cosa que quiero destacar y que se me hace sumamente importante. Que los Mugiwaras hayan podido salir con vida de esa isla es en gran parte gracias al plan de Bege. La verdad es que para mí es un personaje bastante olvidable, pero no se puede ignorar que él sí tenía un plan para ganar la Big Mom, mientras que Luffy y los demás no tenían ni la más puta idea de cómo hacer eso. Y si bien después pasa todo eso de que tienen que volver a hacer la torta y bla 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 bla, me parece que la presencia de Bege en esta isla es un detalle bastante importante a la hora de ver el avance de los Mugiwaras en esta saga. Entonces, como para cerrar esta parte, Whole Cake nos muestra un Luffy que sale con vida, pero que no queda tan bien parado como debería hacerlo.
Si bien esta pelea sirve para mejorar su haki, creo que ese no es todo el análisis que deberíamos hacer, ya que en los próximos arcos seguimos teniendo el problema de que Luffy se estancó y no es tan fuerte como debería, y teniendo en cuenta las instancias del manga en la que estamos, creo que salir con vida ya no es suficiente para esta clase de personajes. Pasando a Wano, tenemos varias peleas interesantes, pero la verdaderamente importante acá es la de Luffy contra Kaido en Onigashima, y acá hay algún que otro asterisco que deberíamos tener en cuenta para el resto de este video. El primero es que Wano es una mierda, y si bien no venía el caso, quería decirlo. Volviendo a lo importante, todos sabemos que la pelea de Kaido contra Luffy terminó después de que este último despertara su fruta, pero hay algo que muchísima gente ignora y no entiendo bien el porqué, y es que Kaido tuvo varias mini peleas previas a la pelea realmente final. Primero peleó contra los Vainas Rojas, después tuvo la primera parte de la pelea contra Luffy, después peleó contra Yamato y recién ahí peleó contra Luffy como Nika. Así que si bien Luffy salió de ahí con vida, creo que si Kaido no hubiera tenido todo ese desgaste previo, Luffy no la contaba. Sé que esa pelea contra los Vainas Rojas no le generó tanto desgaste como el choque contra Yamato, pero es un esfuerzo extra que ayudó a que Kaido no estuviera al 100%, y creo que el propio manga nos dice eso. Si miramos su primer encuentro después del torneo de sumo, Kaido medio que le mea la cara a Luffy prácticamente sin esfuerzo, así que si Kaido hubiera estado en verdaderas condiciones, dudo muchísimo que Luffy le hubiera ganado. Al igual que te lo dije hace un rato, acá también sé lo que estás pensando. Luffy también tuvo varias mini peleas mientras subía para pelear contra Kaido, y sí, tenés toda la razón del mundo. El problema con eso es que una vez arriba, Luffy tuvo un power up con el que pudo vencer a su rival. En cambio, Kaido, la supuesta bestia más fuerte de todas, nunca pudo despertar su fruta, pero después un medio random como Lucci sí pudo. Pero bueno, ya vamos a ir con eso más adelante cuando hablemos de los otros Mugiwaras. Volviendo a la pelea entre Luffy y Kaido, yo creo que en comparación a la pelea contra Katakuri, Luffy tuvo más razones para justificar su victoria, porque si bien Kaido no estaba al 100%, Luffy supo usar muy bien su power up para marcar cierta superioridad, con el asterisco de que Kaido no estaba del todo bien, pero de igual forma yo creo que si Kaido hubiera estado al 100%, el resultado hubiera sido otro, porque como te dije antes, el manga ya nos había mostrado que Kaido le pasaba la pija por la cara. Y ojo, no estoy discutiendo si el power up de Luffy es o no es la única razón por la que le ganó a Kaido. Lo que estoy diciendo es que Luffy pudo avanzar sobre Kaido, pero no de forma tan aplastante como puede parecer a simple vista. Y para que se entienda, con merecer la pelea, me refiero a que Luffy vio la fuerza de Kaido, se preocupó por mejorar para intentar ganarle, y aunque no pudo hacerlo en sus condiciones básicas, entendió rápidamente cómo intentar aprovechar su power up lo máximo posible para ese momento. Entonces lo que quiero decir de esta pelea es que Luffy tal vez se la mereció en cierta parte, pero no mostró esa superioridad a la que tal vez nos habíamos acostumbrado en los arcos anteriores. Y te vuelvo a decir lo mismo que te dije en la parte de Whole Cake: salir con vida en esta instancia del manga no me parece suficiente para el próximo rey de los piratas. Siguiendo con los arcos del manga, llegamos hasta Egghead, donde no hay una gran pelea contra un solo rival como tal, así que para hablar de esto voy a tomar la pelea de Luffy contra Kizaru de ejemplo, porque me parece que es lo más cercano que tenemos. Y acá hay mucha gente que no ve las cosas como son porque leen con los ojos cerrados, si no, no me lo explico. Como te dije recién, en este arco no hay una gran pelea como tal, porque es un arco con Vegapunk como protagonista contándonos lore del mundo de One Piece, y si bien también podríamos hablar de todo el tema del Gorosei presente en la isla, tengo dos razones para esquivar ese tema. Primero, me parece algo que está muy relacionado a Bonnie, y si bien chocan un poco con los Mugis, no creo que sea suficiente. Segundo, si bien el Gorosei parece un grupo de viejos jubilados y seniles, en teoría deberían ser realmente fuertes, así que no veo muy razonable discutir que Luffy no se ve superior a ellos, porque creo que es lógico que el Gorosei sea más fuerte que él en este punto del manga. Así que con eso aclarado, voy a hablar de la, entre comillas, pelea entre Luffy y Kizaru, la cual me hace creer que mucha gente ve One Piece de espaldas. Esta pelea es la primera que tenemos después de Wano, por lo que es la primera ocasión en la que Luffy vuelve a usar el Gear 5 a un nivel tan alto, y creo que eso es importante para entender que él todavía no está del todo acostumbrado a usarlo. El problema viene con que si bien no es tan hábil usándolo por el momento,
tanto, no podemos ignorar que es un power-up bastante importante y poderoso, pero en este arco lo que termina pasando es que además de medio escaparse de Elbaf con la ayuda de los gigantes, Kizaru medio que juega con Luffy como quiere. Por razones que no logro comprender, hay personas que realmente creen que Luffy cagó a trompadas a Kizaru, pero la verdad es que es todo lo contrario. Si bien Luffy le da algún que otro buen golpe, Kizaru simplemente se estaba moviendo por la isla para ignorar a Luffy y cumplir su misión. Y en esa misión que tenía Kizaru creo que está el asterisco de este arco. A lo largo del arco de Egghead conocemos un poco sobre Vegapunk, sobre Kuma y su relación con Borsalino, y tal cual como él le dice a Kainu en el capítulo 1124, no es fácil matar a tu mejor amigo. Kizaru tenía la misión de matar a Vegapunk, y como era su mejor amigo, su corazón necesitaba terminar con esto lo más rápido posible. Es por eso que no le presta atención a Luffy, no porque no quiera pelear con él, ni tampoco porque no lo quiera capturar. Lo que le pasa al almirante es que tiene un conflicto entre lo que debe hacer por su trabajo y lo que quiere hacer por su corazón, y debido a que está transitando todo ese conflicto, su pelea contra Luffy no es realmente una pelea, sino que él simplemente quiere moverse para cumplir su misión e intentar que su dolor se vaya lo más rápido posible. Justamente en ese conflicto e intento de alejarse por parte de Kizaru, creo que está el problema de Luffy en este arco, al menos en cuanto a fuerza nos referimos, y es que no fue capaz de hacerle ni cosquillas a un tipo que estaba prácticamente desarmado emocionalmente y que de a ratos tal vez se distraía un poco debido a esto. Pero por las dudas, antes de que me lo digas, con todo esto que te digo de que Kizaru estuvo jugando con Luffy, me refiero a que lo estuvo boludeando y que nunca le dio la prioridad que tal vez se merecía esta pelea. Entiendo perfectamente que tal vez Kizaru estuviera por encima de Luffy en ese momento, pero si sos el próximo rey de los piratas, si tenés la fruta de Nika y encima llegaste hasta ese lugar, no podés simplemente escaparte de la isla con la cola entre las patas sin haberle hecho cosquillas a nadie, ni a Kizaru, que probablemente haya sido el rival más fijo para Luffy en este arco, ni tampoco le hizo nada importante al Gorosei. Juntando esas dos cosas, es decir, no hacerle nada a nadie y escaparse de la isla, terminamos Egghead y vamos 3 arcos seguidos donde el tipo que se va a convertir en el rey de los piratas no ganó ninguna pelea importante por sus propios méritos. Por último, tenemos el arco de Elbaf, el cual está siendo muy interesante, pero tiene alguna que otra cosa a destacar dentro de este problema que yo encuentro. Así que para finalizar esta primera parte de Luffy, vamos a hablar de la pelea entre comillas importante que tuvo hasta este momento, la cual es contra Gavan cuando pasa todo lo de la llave. Pero lo más obvio es que cuando termine el arco de Elbaf, la pelea más importante haya sido contra Gunko o algo así, pero este punto de Scopper Gavan también nos resulta muy útil para más adelante en el video, así que lo quiero destacar por más que dentro de unos meses no sea la pelea más importante de este arco. Después de escaparse de Egghead, llegamos hasta la isla de los gigantes. Por el momento, es un arco que se está centrando mucho en el lore y en el pasado de ciertos personajes, así que como te decía antes, no hay una vara con la que realmente podamos medir la situación actual de Luffy, al igual que hice con los 3 arcos anteriores. Pero me parece que no poder hacerle frente a Gavan con 50 años menos me parece un chiste. Este tipo fue uno de los más fuertes de la tripulación de Roger, y si bien no está al borde de la muerte, no deja de ser un viejito medio jubilado, y teniendo en cuenta que lleva unos 20 y tantos años retirado de la piratería más pura y dura, creo que Luffy, con el terrible haki que tiene, con la fruta que tiene y con la experiencia en peleas que tiene, debería poder hacerle algo y no simplemente ver como un coge gigantes lo boludea con una llave en la mano. Entonces, como tampoco hay mucho material en cuanto a peleas en este arco, para terminar esta parte de Luffy y avanzar con el video, no estoy discutiendo si es más fuerte o no que los demás personajes. Lo que te estoy diciendo es que hasta este punto todavía hay ciertas cosas que nos pueden hacer dudar si Luffy realmente es más fuerte que Katakuri, que Kaido, que Kizaru o que el viejo pijudo de Gavan. Y me parece que este tipo de dudas no deberían existir alrededor de un personaje que se supone que está a tan solo un Road Poneglyph de llegar al One Piece y convertirse en el próximo rey de los piratas. Creo que con todo esto se entiende mi primer punto a destacar de este video, y es que Luffy no está mostrando la fuerza que debería a lo largo de sus últimas peleas, pero ese no es el único problema al cual se está enfrentando Luffy, así que para explicar eso y acercarnos al final del video, vamos a hablar del resto de los Mugiwaras. Desde el East Blue estuvo clarísimo que si bien los Mugiwara son una tripulación de varias personas, los verdaderamente importantes a la hora de pelear son Luffy, Zoro y Sanji. Esto creo que es algo bastante lógico, porque tampoco se puede hacer que toda la tripulación tenga una fuerza descomunal, porque terminaría siendo aburrido y no tendría sentido, ya que debería existir un equilibrio donde todos los que no se involucren directamente en las peleas cumplan con otros roles. Pero el problema viene cuando el resto de la tripulación se vuelve inútil y pasan de ser algo secundario a algo
algo que estorba. Hablar del pre-time skip realmente no tiene sentido, porque en esa época el haki no estaba bien incluido, pero desde el regreso a la isla Yojin estamos viendo cómo el resto de los Mugiwaras se vuelven cada vez más y más inútiles, y me parece que el ejemplo perfecto de esto es Usopp. En su regreso después de esos 2 años de entrenamiento podíamos notar que Usopp había tenido un crecimiento tanto física como mentalmente, lo que nos llevó a ilusionarnos con que iba a convertirse en la posible cuarta parte de la mesa de los sombreros de paja en cuanto a fuerza nos referimos. Esta sensación de cambio positivo se iba intensificando cada vez más con el pasar de los capítulos, y de hecho en Dressrosa, si bien se marca su usopiada de intentar escaparse y dejar a todos los juguetes atrás, los termina salvando de forma bastante buena. Y un par de capítulos más adelante podemos verlo usar haki de observación para complementar el uso de su kabuto, pero después de ese momento todo se fue a la mierda y nunca más volvió a usar haki de ningún tipo. Y por ponerte otros ejemplos, Nami sigue usando el palo ese tirarrayos berreta que no le hace nada a nadie, pero al menos sigue cumpliendo con su rol de navegante, así que digamos que no está tan mal. Pero Chopper es otro ejemplo claro, como lo que te decía de Usopp. Él dejó en un plano super mega secundario todo el tema de sus transformaciones, a pesar de encontrar la forma de poder optimizar su uso, y a diferencia de lo que podríamos pensar, no evolucionó en ningún aspecto al sacrificar eso que te digo. Podría haber sacrificado su participación en las peleas y dejar todo el tema de las transformaciones en algo super secundario, a cambio de haberse enfocado en convertirse en un médico estúpidamente bueno. Pero al igual que te lo dije con Usopp, a Chopper también le pasó eso de hacer algo una vez y después desaparecer. Esto te lo digo porque sus buenas actuaciones médicas o útiles en algún sentido en general después del time skip se pueden reducir a lo que hizo en Wano durante el ataque a Onigashima y poco más. Y como para que te des cuenta que esto que te acabo de decir pasa con casi todos los Mugiwaras, vamos a hablar de ellos. Robin también sufrió este ataque de idiotez a pesar de tener una fruta que si se mezcla con haki de armamento podría estar rotísima. Brook, a pesar de haber pelado la pija en Whole Cake, no evolucionó mucho en ningún aspecto útil. Frankie más o menos se las arregla, pero salvo la atropellada que le pegó a Big Mom tampoco hizo nada. Jinbe, cuando era aliado y todavía no se había subido al barco, era la definición de tener 2 huevazos gigantes, y esto es algo que vimos en Whole Cake y en varias ocasiones más. Pero después de eso, una vez que se subió al Sunny, también se le fue apagando la mecha al igual que a todos. Es como si el Sunny fuera un idiotizador de piratas y una trampa para complicar todo el viaje innecesariamente. Y durante los últimos arcos del manga, esta sensación que tengo se vuelve cada vez más y más grande. El hecho de que Sanji no tenga haki del conquistador y que Zoro no sepa que lo tiene, me parecen las estupideces más grandes que leí en mi vida. Y esto no es algo que piense yo porque tenga ganas, es literalmente lo que les dice Gavan en Elbaf. Como para poner un poco de pausa y que se entienda bien mi punto sobre que la mayoría de los Mugiwaras son inútiles, vamos a repasar la tripulación y sus roles dentro de la misma junto a sus defectos para que veas que no estoy tan equivocado como capaz alguno puede pensar. Luffy es el capitán y el arma principal para cualquier pelea importante, pero tiene 2 problemas. Primero, no gana peleas importantes hace muchísimo tiempo, como ya te lo demostré antes, y segundo, no es lo suficientemente buen capitán como para decirle a sus nakamas que se despierten un poco. Y entiendo que a Luffy no le importa la fuerza de sus compañeros, pero yo creo que debería tener un poco de conciencia y decirles: che, fíjense esto y esto otro para mejorar un poco, porque si no lo hacen se van a morir y yo no quiero eso. A lo que me refiero es que Luffy tendrá que protegerlos explicándoles que por la situación en la que están, tal vez deberían hacerse un poco más fuertes para que no se mueran y él mismo no los extrañe. Zoro es el segundo y el espadachín de los Mugiwaras, pero la verdad es que desde el time skip prácticamente no hizo nada útil más que ser una piedra sin emociones. Ya no da esas charlas como las que dio en Water 7 sobre la salida de Usopp, y en cuanto a peleas, me parece que si bien tiene momentos épicos, no está evolucionando como debería a pesar de tener victorias como la de King en Wano. Consiguió la espada de Oden y todo lo que vos quieras, pero la verdad es que no tuvo ningún power up que lo haga ver como un gran espadachín de élite, y el hecho de que no sepa que tiene haki del conquistador me parece un chiste. O sea, estamos viendo que la persona que quiere convertirse en el espadachín más fuerte del mundo, y que además es el segundo del próximo rey de los piratas, no es consciente de que tiene una de las cosas más útiles para pelear en todo el mar de One Piece. O sea, es literalmente un chiste esto. Sanji es el cocinero y cumple muy bien con su rol, pero además es el tercero o
como cuarto personaje más fuerte de la tripulación, y teniendo en cuenta su sueño de avanzar hasta conocer el All Blue y lo mucho que aprecia su tripulación, tampoco veo mucho sentido que no tenga Haki del Conquistador. Es un personaje que estuvo a nada de sacrificar toda su vida casándose con la hija de Big Mom con tal de proteger a sus nakamas, pero no es capaz de usar ni el más mínimo Haki del Conquistador como te dije recién, lo cual, al igual que lo dije con Zoro, no tiene sentido. Jinbe fue un Shichibukai y se encarga del timón de los Mugiwaras. Me parece que su rol dentro de la tripulación está bien logrado. El problema viene que, como te dije antes, después de que se subió al Sunny se volvió un completo idiota y actualmente en Elbaf le pegaron la domada de su vida. Y sé que alguno me podrá decir que la situación de Elbaf es muy particular debido a los enemigos que hay en la isla, pero yo creo que el Jinbe de Whole Cake, por ejemplo, podría haber hecho un poquitín más. Nami es la encargada de los mapas y todas esas pelotudeces, y me parece que cumple muy bien su rol, pero el hecho de que tengan su poder a Zeus, que estuvo en God Valley con Big Mom, no tiene sentido, ya que seguramente no lo va a aprovechar nunca, porque a pesar de que Zeus le puede contar información útil a Nami para que ella se la comunique a sus compañeros, no va a servir de nada porque por alguna razón los Mugiwaras no hablan entre ellos. Usopp es el francotirador de los Mugiwaras, y salvo lo que hizo Andrés Rosa, nunca más hizo una pija. Tiene haki de observación, pero nunca más lo volvió a usar, nunca aprendió haki de armamento, y a pesar de que dudo muchísimo que tenga la necesidad de despertar haki del Conquistador, podría ser un poco menos miedoso después de todo lo que vivió en el mar. Pero al parecer, toda esa experiencia va a la inversa con Usopp, ya que desde su reaparición en el regreso a la isla Yojin, lo único que hizo fue volverse cada vez más cagón, y teniendo en cuenta que es el hijo de Yasop, el cual probablemente sea el mejor tirador del mundo de One Piece, creo que podría aportar un poco más. Chopper es el médico del barco, y como te dije antes, perdió todas sus aptitudes para la pelea y en su área médica no hizo nada realmente relevante, solamente vimos los de Wano y poco más. Robin es la encargada de la historia y de los Poneglyph, y ese rol lo cumple a la perfección. Pero en cuanto a peleas, también se quedó muy atrás. Estamos hablando de un personaje que trabajó con Crocodile y que partía cuellos, pero que ahora está más cerca de asustarse al ver un Tontata que otra cosa. Y la verdad, que teniendo en cuenta la fruta del diablo que tiene, yo creo que solamente aprendiendo haki de armamento podría volverse una máquina prácticamente perfecta para ganar peleas. Franky y Brook tampoco hacen demasiado. Y si bien tienen roles súper secundarios dentro de la tripulación, yo creo que podrían hacer un poco más que manejar motos y tocar la guitarra, porque literalmente no hicieron nada realmente destacable más allá de lo que hizo Brook en Whole Cake con el Poneglyph de Big Mom. Pero todo este tema del cual te estoy hablando no se queda solamente en que los Mugiwara son débiles o que podrían hacer un poco más y ya está. Su problema se vuelve todavía más grande cuando tenemos en cuenta que están en la misma carrera por el One Piece que Shanks, que Barba Negra, que los revolucionarios y un montón más de personajes como Imu y el gobierno mundial que quieren impedir que Luffy y los demás piratas lleguen hasta Laugh Tale. Y como para repasar un poco sobre estos competidores, estamos hablando de que Shanks tiene un haki del Conquistador super mega fuerte y que podremos considerar la idea de que se aproxima a los usuarios más fuertes de la historia, y que dentro de su tripulación tiene el que probablemente sea el mejor tirador de One Piece, y eso sin mencionar a los personajes de los cuales no conocemos su fuerza real como podría ser Beckman. Barba Negra tiene 200 millones de usuarios de fruta del diablo super rotos a su lado, tiene a personas que salieron de los pisos más profundos de Impel Down, tiene un francotirador que se puede teletransportar, y el propio Barba Negra en solitario es un peligro gigantesco debido a sus dos frutas, a su conocimiento y a que es un descendiente de David D. Jones. Todo esto que te digo, al igual que todo el desarrollo que hice sobre Luffy, es teniendo en cuenta la instancia del manga en la que estamos, ya que si vos me dijeras que este tipo de problemas lo estamos viendo tan marcados en Punjab o alguna isla similar, no habría problema porque todavía quedaría muchísimo camino que recorrer y del cual aprender, pero estamos hablando de la tripulación de un tipo que quiere ser el próximo rey de los piratas, que tiene una de las pocas personas que pueden leer los poneglyphs necesarios para llegar a la última isla, y que encima tiene 3 de los 4 Road Poneglyphs necesarios, entre los cuales ya consigo uno de los más difíciles, el cual era el de Zou, y digo que era uno de los más difíciles de conseguir porque ni siquiera Barba Negra sabía dónde estaba ese Poneglyph cuando habló con Aokishi. Creo que se entiende perfecto a lo que me refiero, y es que los Mugiwaras no están ayudando lo suficiente a su capitán, y de ahí se pueden extraer dos problemas grandes. El primero es que Luffy no está impulsándolos a que mejoren, y como te decía antes, esto no debería hacerlo con el propósito de que se hagan más fuertes porque sí, ya que esa no es la mentalidad de Luffy, pero deberían mejorar porque si no lo hacen, se van a morir en cualquier momento. Y el segundo problema es que los propios tripulantes del futuro rey de los piratas no son capaces de darse cuenta de que son una bolsa de mierda que no aportan prácticamente nada y que teniendo en cuenta la competencia que tienen, deberían empezar a despertarse para no quedarse atrás. Como te dije al principio del video, después de toda esta crítica que estoy haciendo,
haciendo, voy a plantearte mi posible solución para todo este problemón, que como pudiste ver no es para nada menor. Así que vayamos con eso para finalizar el video. Después de un rato cagándome en los personajes, creo que llegó el momento del cual te anticipé al principio del video, y es que en este último bloque voy a darte mi solución para todas estas cosas. Pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta que existen varias posibilidades con respecto al final del manga. Puede ser que veamos un Luffy versus Barba Negra después de que este último mata a Imu, también podríamos ver a un Luffy versus Imu, lo cual a mí me parecería una verga, y también podremos considerar la opción de que Luffy y Barba Negra se junten para matar a Imu, lo cual también me parece otra verga. Si bien existen muchas posibilidades más, esto te lo menciono porque además de estar compitiendo por el One Piece, está claro que el final va a ser una pelea a gran escala, ya sea previa, durante o posterior a una gran guerra final, y teniendo en cuenta que Imu es el personaje más fuerte actualmente, tendremos que considerar la opción de que las instancias finales de One Piece manejen una escala de poder superior a lo que vimos de David y Sebek, porque de otra forma veríamos un final donde el gobierno mundial sea el vencedor, y la verdad es que eso es imposible que pase. Por último, antes de entrar a la solución en sí, tenemos que entender que estos cambios no se van a dar de un día para el otro. Teniendo en cuenta lo que vimos de Sebek en los últimos capítulos del manga, podemos notar que Luffy todavía tiene un camino bastante grande del cual aprender. Y ojo, fíjate que digo aprender y no recorrer, porque creo que desde este momento el próximo rey de los piratas tiene que nutrirse de sus vivencias y no solamente avanzar. Llegados a este punto, te voy a proponer varias soluciones para todos estos problemas. Primero te voy a comentar 3 ideas que podrían funcionar, pero que no veo muy posibles, y después de eso te voy a comentar mi solución más realista y definitiva. La primera idea que tengo es que ahora que terminamos la mini historia de Yamato, podría ser que aparezca Elbaf para ayudar con todo el tema de Gunko, y que posterior a eso se suba al barco de una reputísima vez con el resto de los Mugiwaras. Esto haría que el poder dentro de la tripulación aumente sin afectar los roles, pero bueno, eso siempre y cuando el idiotizador que hay en el Sunny no haga efecto en Yamato. La segunda idea es que posterior a que se solucione todo el tema de Gunko, veamos que Loki se suba al Sunny y se vuelva un Mugiwara. Esto funciona igual de lo que te comenté recién de Yamato, pero esto tiene la complicación de que Loki no entra en el barco. Pero para solucionar eso podemos encontrar varios caminos, como por ejemplo hacer un barco nuevo con la madera del árbol de Elbaf. También podremos considerar la opción de que Loki pueda volverse más pequeño de alguna forma, o que Chopper logre crear una especie de Rumble Ball para que Loki pueda volverse más pequeño y que entre en el Sunny actual. La tercera y última idea es que sucedan las dos cosas, es decir, que aparezca Yamato en Elbaf y que después de que solucionen el tema de Gunko, tanto ella como Loki se suban al Sunny. Pero la verdad, a pesar de que a mí me gustarían estas opciones, las veo muy poco realistas. Una vez repasado todo eso, te voy a dar mi solución definitiva, y es que Gavan entrena a los Mugiwaras mientras aprovechan de la propia isla de Elbaf. Esto es algo que ayudaría a muchísimos aspectos de la tripulación y no solamente en fuerza. Según como yo lo veo, Oda está preparando cosas para que toda esta situación se pueda dar, y siéndote sincero, es más difícil errar este gol que meterlo. Esta idea surgió hablando con una amiga sobre toda esta situación de los Mugiwaras, y analizando un poco el manga, hay 3 grandes indicios de que esto pueda llegar a darse. El primero y el más obvio lo pudimos ver en el capítulo 1140, después de que terminara todo el tema del encuentro de Luffy y Zoro con Gavan por la llave gigante, y es que el coge gigantes les dice que cuando Elbaf esté a salvo y estén por dejar la isla, vayan a hablar con él. Y después de eso, vemos un recuerdo de Gavan en el que Shanks le dice que tenía que confiar en Luffy. El segundo indicio lo pudimos ver en el capítulo 1152, cuando Gavan le dice a Zoro que es un estúpido por no saber que tiene Haki del Conquistador. Y el tercero y último indicio son dos mezclados. En el capítulo 1149, vimos que Chopper está interesado en el Haki del Conquistador a raíz de verlo a Gavan hacerle daño a Somers. Y después, cuando ya estaban por liberar a Loki, Gavan dijo que la forma de usar el Haki del Conquistador es vital para poder ganarle a la inmortalidad del camino Kishidan. Todo este entrenamiento que te digo con Gavan podría ayudar con varias cosas. Primero, Gavan podría agarrar a todos los Mugiwaras para mearles la cara y cagarlos a pedo por no tener la fuerza necesaria para el lugar donde están y lo que están haciendo, que es participar en la carrera del One Piece. Segundo, si es que Sanji despierta el Haki del Conquistador cuando vea y escucha a Somers insultando a alguna mujer, como creo que va a pasar, Gavan podría ayudarlo a él y
a Zoro para que aprendan a controlarlo. Tercero, Gavan podría agarrarlo a Luffy y decirle: che pelotudo, sos un irresponsable por no preocuparte por la fuerza de tu tripulación, ya que si los querés tanto, deberías interesarte en que se hagan más fuertes o se te van a morir. Como cuarto punto, podría hablar con Jinbe para que los ayude a los demás con su experiencia y veteranía, ya que si bien no debe saber toda su vida ni debe tener toda la información sobre su actualidad por vivir aislado en Elbaf, seguramente debe saber que fue un Shichibukai y todo eso. Y quinto, podría ayudar a todos los demás en varios aspectos, como despertarlo a Usopp de un cachetazo para que deje de tener miedo y que use toda la experiencia que consiguió hasta ahora a su favor. También podría ayudarlo con el haki de observación y podría ayudar a los demás Mugiwaras con el haki de armamento, por muy básico que sea el nivel al que lleguen. Estas 5 cosas que te dije, en las cuales podría ayudar a Gavan, lograrían que Luffy despierte y evolucione como capitán, al igual que vimos en situaciones como la de Nami en Arlong Park y lo que pasó con Vivi en el desierto de Arabasta. También elevaría la fuerza de la tripulación y ayudaría a despertarlos para que sean más participativos y útiles para el resto de sus nakamas. Pero mi propuesta no se queda solamente en eso. Como te dije antes de empezar a explicar, podrían aprovecharse de la propia isla de Elbaf. Esto te lo digo porque hay varios personajes y lugares que podrían ser de extrema utilidad para avanzar, además del entrenamiento junto a Gavan. Sabemos que uno de los Vegapunk llegó hasta ahí con los Mugiwaras, así que Franky y Chopper podrían estudiar con él para chupar conocimiento y además podrían aprovecharse de la biblioteca de Elbaf. Al igual que ellos dos, Robin también podría aprovecharse de la biblioteca para poder estudiar junto a Saúl y aprender cosas sobre los Poneglyphs, sobre Nika, sobre el mural y sobre varias cosas útiles en general. Haidurin, Loki y los demás gigantes de las generaciones anteriores podrían ayudar a Jinbe, Luffy, Zoro, Sanji y Usopp a mejorar sus habilidades de combate. Y como para finalizar, me parece que la opción más perfecta de todas es que entrenen como te acabo de decir y que además tanto Loki como Yamato, o al menos uno de los dos, se suba al barco antes de irse de Elbaf, pero la verdad es que veo casi imposible que esto pase. En conclusión, con todas estas cosas que te dije, ya entendés por qué el video se llama que Luffy no está listo para el One Piece. Y es que los Mugiwaras no están afrontando esta situación como deberían y Elbaf parece ser una solución bastante clara para intentar resolver algunos de los problemas que tienen y que podrían ser peligrosos en un futuro no muy lejano. Con todo esto que te fui diciendo, no creo estar pidiendo demasiado con los Mugiwaras, solamente pido un mínimo power up para que puedan rivalizar o simplemente no morirse, y teniendo en cuenta que un medio random como Lucci pudo despertar su fruta, creo que no es una locura considerar la posibilidad de que Usopp use su haki de observación y que en general los Mugiwaras avancen un poco. Espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu opinión con respecto a todo este tema que te planteé. Dicho todo esto, me despido.